Vamos a comenzar esta nueva serie en Mateo. Entonces, si estás ahí en Mateo, vamos a esta tarde ya a estar leyendo y estudiando los primeros 17 versículos. Ahora, si hiciste tu tarea a lo mejor de leer en anticipación, a lo mejor no, pero dices, ok, esto es una genealogía. ¿De verdad, Edgar, vamos a leer eso hoy? Pues sí, esa es una de las cosas que ocurren cuando estudiamos la Biblia verso a verso. No nos saltamos nada, no omitimos nada. Hay cosas que están ahí puestas por Dios porque nos quiere enseñar algo Dios con eso. Entonces es importante. Ahora, si eres de casas, el último libro que estudiamos fue Filipenses y es una carta, es una epístola. Y las epístolas son diferentes a los evangelios, ¿no? Las epístolas, las cartas epistolares de la Biblia estaban dirigidas y enfocadas a iglesias o a personas, pero un evangelio es distinto, no está dirigido a una persona, sino que es una narración abierta donde el autor, en este caso Mateo, básicamente nos va a relatar la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahora, Mateo es parte de lo que se conoce y compone esta trilogía de los evangelios sinópticos, que son muy distintos al evangelio de Juan. Sinópticos quiere decir ver junto con. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas son evangelios que uno realmente los puede ir leyendo a la par, porque están básicamente cubriendo casi los mismos eventos. Y no es que se contradicen entre sí, porque la Biblia no se contradice, pero es como cuando ves una noticia, un acontecimiento, cuando llegan los canales de televisión, los medios están cubriendo el mismo incidente. Solamente que cuando tú lo ves por la noticia van a usar palabras diferentes, van a usar tomas diferentes, ángulos distintos, pero están cubriendo el mismo evento. Entonces, eso es con los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Están hablando de la misma persona, casi los mismos eventos, hay diferencias, pero lo están viendo desde un ángulo distinto. Y eso es importante. Ahora, un evangelio es la buena noticia. Eso es lo que quiere decir evangelio, una buena noticia. Y la buena noticia que Mateo tiene para nosotros es que Dios se hizo hombre y Dios tomó forma humana para venir a rescatarnos. Esa es la buena noticia que Él va a empezar a relatarnos. Y cuando a medida que vayamos leyendo, o a diferencia, por ejemplo, de una carta, Mateo no inicia su evangelio presentándose, diciendo, yo soy Mateo, uno de los apóstoles, porque no es una carta. Y de hecho, en ninguna parte en el evangelio, Mateo explícitamente se presenta a sí mismo como el autor de este evangelio, aunque hay evidencia tanto interna como externa de que él es el autor. Externa me refiero a los padres de la iglesia, y cuando hablamos de los padres de la iglesia nos referimos a los hombres que vinieron después de la época de los apóstoles. Los padres de la iglesia confirmaron que este evangelio evidentemente había sido escrito por el discípulo Mateo, pero también dentro del mismo libro, del mismo evangelio, hay como que ciertas evidencias que nos muestran de que es Mateo el autor de este evangelio. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo hay muchas referencias a dinero, más que en cualquier otro de los evangelios, ¿no? El dinero es algo que Mateo habla mucho. ¿Por qué será? Bueno, Mateo era un recaudador de impuestos. También en el Evangelio de Mateo usa ciertas palabras económicas o conceptos económicos que nadie más usa en el Evangelio. ¿Por qué habrá sido eso? Bueno, porque Mateo era un recaudador de impuestos y usa cierta terminología que solo un recaudador de impuestos podía entender. Entonces, las evidencias apuntan efectivamente de que Mateo es el autor. Pero lo más importante es cuál es el mensaje que Mateo, como en su conjunto, nos quiere mostrar. Y es básicamente, él quiere mostrarnos que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es este Rey anhelado y esperado y anticipado y predicho en el Antiguo Testamento, que viene, que Dios toma forma de hombre, que Dios es Emmanuel, es Dios con nosotros, y que Él vino a este mundo a través de un nacimiento virginal, siendo Jesús el cumplimiento de las profecías y todas las promesas del Antiguo Testamento. Eso es lo que Mateo nos quiere decir. Entonces, vamos a leer, nos vamos a echar la genealogía, vamos a leerlo todo. No te asustes, no vamos a ir por personaje, pero vamos a tratar de entender la idea general y a lo mejor resaltar ciertos ejemplos que tenemos acá. Entonces, si estás ahí, vamos a leer desde el verso 1 en adelante hasta el 17.
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón y Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Verso 12, por si te perdiste entre nombre y nombre. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim y Eliakim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y Akim de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones y desde David hasta la deportación de Babilonia 14 generaciones y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Entonces, Señor, danos un corazón entendido para poder comprender tu palabra y háblanos por medio de ella todo lo que necesitamos ver de quién tú eres y quiénes somos nosotros a la luz de quién tú eres, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Esta genealogía, esta lista larga de nombres es importante. Y no sé tú, pero generalmente todos batallamos un poco para entenderle cuál es el sentido de las genealogías. Podríamos decir, no tiene ninguna importancia, vamos a comenzar la serie desde el verso 18, vamos a adelantar la Navidad, ¿no? Pero no, las genealogías son importantes. Y tan importante es que cuando estaba leyendo esto en la semana, me acordé de un buen amigo que tengo, que hace un tiempo atrás me comentó como una fundación que se llama Ancestry, como ancestro. Y lo que ellos hacen es que básicamente mediante la información que tú les das, pueden rastrear y hacer el árbol genealógico de tu familia. Es una cosa bien seria, hasta tienen un examen de ADN que tú le puedes mandar con tu saliva y te van a rastrear quién es tu familia y de dónde vienes. Es muy interesante. Lo que me llamó la atención es que me metí a la página y ya está en español, de hecho ya están en México. Entonces me dio mucha curiosidad cómo ellos hablaban de la importancia de las genealogías y de tus antepasados. Por ejemplo, la página decía cosas como esta. Dice, ¿de dónde eres? ¿Con quién estás emparentado? Con una prueba de ADN te lo contamos y te trasladamos a los rincones del mundo donde nació tu historia, con la mayor precisión geográfica. Dice, comienza a trazar la historia de tu familia y revela los acontecimientos y personajes, esta frase me gustó, que te llevaron hasta donde estás. Vende bien. Dice, te conectamos con los lugares del mundo, y esta me gustó, ¿vale? Donde comenzó tu historia. Padrísimo, ¿verdad? Así vale también. Pero bueno, ahí está, ahí te dejo el dato. ¿Qué es lo que este servicio me demuestra? Es que realmente a todos nos encantaría saber de dónde venimos. Por eso la gente paga lo que paga. Y eso nos muestra que todos tenemos un sentido de identidad que está construido en base a nuestra familia, nuestro apellido, ¿no? ¿De dónde viene nuestra familia? ¿Dónde partió todo? Entonces, cuando vemos esta genealogía que Mateo enlista acá, a veces la subestimamos, como subestimamos muchas de las genealogías de la Biblia. Y lo vemos como cuando vamos al cine y aparece la lista de los créditos al final, dice, eso no importa.
Lo único interesado en la lista son los que están en la lista y la familia de los que están en la lista. Nadie más le interesa quién está ahí. Pero las genealogías no son como la lista al final de la película. Las genealogías son importantes porque son como una columna vertebral a través de la cual Dios nos muestra y nos revela el plan de redención, el plan de la salvación. Entonces, cada de estos nombres que aparecen acá son personas específicas que fueron parte dentro de lo que Dios estaba desarrollando. Entonces, es importante ver eso y entender eso. Ahora, evidentemente, Mateo pone enseguida quién es el protagonista del evangelio que él está escribiendo. Y si te fijas en el verso 1, dice que este es el libro de la genealogía de Jesucristo. Entonces, el protagonista de este libro es evidentemente Jesucristo. Mateo lo deja claro desde el primer versículo. Y él dice que él es Jesucristo. En el verso 16, él habla de que este hombre que viene de esta genealogía es el Cristo. Y esta palabra es importante porque es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, que quiere decir el ungido. Y eso en la mente de un judío, ellos entendían qué se refería cuando hablaban del Cristo o del Mesías. Es el ungido, es esta persona prometida desde hace mucho tiempo que iba a venir. Ahora, algo que es importante entender es que el propósito con el cual Mateo está trazando esta genealogía y lo está haciendo a través de José, es porque Mateo quiere dejar muy, muy claro quién es Jesús, cuál es su identidad. ¿Por qué? Porque para que los judíos reconozcan que Jesús es el Cristo, Mateo debe de explicar cuál es el origen de Jesús. Eso es importante. Es como cuando te dice, yo soy hijo de aquí, de acá, de acá. A ver, muéstrame tus papeles, ¿no? A ver, muéstrame tu certificado de nacimiento. Pues, yo puedo decir muchas cosas de quién es mi familia, pero los documentos lo respaldan o no. Entonces Mateo está haciendo este trabajo de poner y de explicarnos cuáles son los antepasados de Jesús, porque él quiere rastrear el linaje de Cristo. Y lo rastrea hasta Abraham, pero pasa por David. Entonces, en esta genealogía hay dos personas que son importantes, y lo pone en el versículo 1, David y Abraham. Jesucristo es el hijo de David, pero también es el hijo de Abraham. ¿Por qué Mateo está haciendo eso? Porque probablemente las personas a las cuales Mateo tiene en mente cuando él está escribiendo esto son precisamente judíos, que tenían que tener como que claro de que realmente Jesucristo era el que decía ser, ¿no? El descendiente de David, el hijo de David, como este título que se usa mucho, que era como que un hombre que estaba en el linaje del rey David. Entonces, por eso Mateo se toma el tiempo de explicarnos de dónde viene Jesús. Ahora, Jesús es el Cristo, es el Mesías, es esta persona que el Antiguo Testamento predijo que iba a venir, que anticipó. Y quiero tomarme un tiempo para explicar algo que siempre es bueno entenderlo cuando, sobre todo, estamos comenzando un libro. Y creo que es muy importante al ser al menos de nuestra Biblia, el primer libro del Nuevo Testamento. Si tú giras hacia tu izquierda, vas a encontrarte con el último libro del Antiguo Testamento. Y conocemos la historia de todo lo que pasó al pueblo de Israel. Pero desde el último relato que está registrado en el Antiguo Testamento hasta la aparición de Jesús, hay un silencio de 400 años, en los cuales Dios no dijo y no hizo aparentemente a nuestros ojos nada. Entonces, pero eso no significa que Dios no estaba haciendo nada, porque no se veían cosas. Dios estaba preparando algo y estaba cumpliéndose el tiempo para que lo que Dios iba revelando en el Antiguo Testamento se cumpliera. Por eso es tan importante, mis hermanos, mi familia, que podamos entender de que es sumamente importante para poder entender a Jesús, que tengamos una comprensión correcta del Antiguo Testamento. Porque tratar de entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento es como ver una película, ver la temporada 2 sin saber qué pasó en la temporada 1.
Entonces a veces los cristianos modernos dicen, no, ese es hasta el nombre, es como que Antiguo Testamento, como que ya está obsoleto. Y no está obsoleto. Hay cosas obviamente que no aplicamos, pero no quiere decir que lo que Dios reveló ahí cambió radicalmente. Dios ha venido contándonos algo a través de lo que Él inspiró a estos hombres, una historia más grande de lo que podemos alcanzar a lo mejor a ver, ¿no? Entonces, la Biblia, este libro que tú y yo tenemos en nuestras manos, no son X cantidad de libros independientes entre sí. La Biblia es un solo libro compuesto de muchos libros, pero es una sola historia. Y para poder entender la aparición de Cristo tenemos que entender la historia general, la gran historia de la Biblia, para que esto pueda tener sentido. Entonces, ¿cuál es la gran historia de la Biblia? ¿Qué es lo que Dios inspiró a estos hombres para escribir y para que nosotros podamos conocer? Algo importante que tenemos que entender es que Dios se fue y se ha venido revelando y se fue revelando de una manera gradual. O sea, Dios no dijo todo de sopetón en una sola ocasión. Dios empezó a hablarle a la gente, empezó a elegir a unas personas y empezó a mostrar su voluntad y sus planes poco a poco. La revelación de Dios ha sido y fue gradual hasta llegar a este punto donde finalmente Dios se hace hombre y camina entre nosotros y nos revela quién es Dios completamente. Pero toda la historia del Antiguo Testamento, Dios viene desarrollando una historia. Es como si te sentaras a ver a un artista en su taller empezar a pintar una obra, un cuadro, una pintura y ver cada brochazo, como a veces dices, ok, esa línea no tiene mucho sentido, pero después cuando ves la obra terminada tiene mucho sentido. Entonces, el Antiguo Testamento es eso, como si nos sentásemos en el taller de Dios, donde Él está escribiendo, está componiendo algo, y después tiene mucho sentido. Entonces, ¿cuál es la gran historia de Dios? Hay ciertas cosas que necesitamos entender antes de la aparición de Jesús. Y todo comienza en el primer libro de la Biblia, que es Génesis. En Génesis conocemos nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? Dios creó absolutamente todas las cosas. La Biblia no comienza con el pecado. La Biblia comienza, y la historia de Dios, con un mundo perfecto, donde Él es nuestro creador y hizo todas las cosas buenas. Y cuando hizo al hombre fue sumamente bueno. Dios pone un énfasis ahí. Pero tú y yo, la humanidad lo echó a perder y desobedecimos a Dios en el Edén. Y como consecuencia de la desobediencia ocurrió lo que Dios dijo que iba a ocurrir. La muerte iba a entrar. Y desde ese tiempo hasta ahora hemos estado en un mundo en caos. Un mundo donde el pecado lo ha echado a perder. Pero desde el mero inicio, inmediatamente después de la caída y de la desobediencia de Adán, Dios enseguida empieza a revelar este plan que Él tiene. Van a aparecer en pantalla todos estos textos que te voy a ir leyendo. Génesis 3:15. Dios, después de confrontar a Adán y a Eva, Dios dice lo siguiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta es la maldición y lo que Dios le dice a la serpiente, le dice a Satanás. Y Dios enseguida da una pista, una revelación de algo que va a ocurrir. Y es que Dios anticipa que la mujer o de la mujer va a venir una persona que va a venir y va a revertir lo que la serpiente, en este caso Satanás, hizo. Entonces ahí Dios lanza una promesa. Viene un descendiente que va a revertir lo que Satanás hizo, el daño que él causó. Avanzamos muchos años después, Génesis 12, versos 2 y 3, Dios elige a un hombre de carne y hueso llamado Abraham. Y Dios está pintando su cuadro, está pintando lo que Él está haciendo y elige a este hombre y Dios le hace una promesa y hace un pacto con Abraham y le dice lo siguiente, Génesis 12, 2 al 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios hace un pacto con este hombre que Él llamó. Le dice, deja tu familia, deja tu tierra, deja todo y vete al lugar donde yo te voy a decir. Y Dios le promete que
Dios lo va a bendecir a él, le va a dar un gran nombre, pero que va a bendecir a su grupo étnico, que son los israelitas, los judíos, y que también el plan de Dios es a través de esa nación bendecir a todas las naciones del mundo, no solamente a Israel, sino que Israel va a ser un canal por el cual Dios va a bendecir a todas las naciones del mundo. Esa es una promesa y una pista que Dios da en el Antiguo Testamento. Avanzamos décadas después en Génesis 49, verso 10. Ya es un nieto de Abraham que tiene su familia, es Jacob o Israel, y en su lecho de muerte, casi antes de partir, él está bendiciendo a los hijos que él tiene. Y en Génesis 49, 10, cuando él llega a Judá, él le dice lo siguiente: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Puede sonar muy como que random, pero no es nada random. Es otra pista que Dios está dando. Dice que de Judá va a venir una persona que va a ser un gobernante y que las naciones del mundo y de la tierra le van a obedecer. Entonces, cuando vamos leyendo la Biblia y vamos leyendo la Biblia con atención, sin correr, tenemos que ir haciéndonos las preguntas. Bueno, ¿quién es esta simiente de la mujer? ¿Qué onda con la simiente de Abraham? ¿Qué onda con el heredero de Judá? ¿De qué está hablando Dios? Dios está pintando un cuadro. Nos está mostrando lo que Él está haciendo y lo que Él va a seguir haciendo. Avanzamos siglos después. Ya son una nación. Dios levantó a Moisés, los sacó de la esclavitud de Egipto. Moisés es este profeta, el hombre que habla en nombre de Dios a la gente de Dios. Pero Dios dice algo muy interesante, Deuteronomio 18, 18. Un profeta como tú levantaré entre sus hermanos. Y puedes después estudiar esa palabra profeta, ahí como está en el hebreo el original. No está hablando a otro igual que Moisés, es alguien especial. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandé. Otra vez Dios dice, va a venir alguien que no es Moisés, que va a ser alguien que Dios va a levantar y le va a hablar a su gente. No es un profeta común y corriente, no es uno de todos los que vinieron en el Antiguo Testamento. Este es diferente. Esa es la idea de la palabra. Y que le va a hablar de parte de Dios. Es una figura especial. Avanzamos después, siglos después, ya hay un reino. Están en la tierra que Dios les dio. Hay una monarquía y hay un rey que se llama David. Uno de los que aparece aquí en la genealogía, verso 1. Y Dios le hace una promesa al rey David. De hecho, si tú lees todo el capítulo 7 de 2 Samuel, o 2 Samuel 7, ves al inicio que David tenía como un anhelo de construirle una casa a Dios. Y Dios le dice, no quiero. De hecho, yo te voy a construir una casa a ti. Yo te voy a dar una casa. Y Dios le hace una promesa y hace un pacto con David. Y Dios le promete esto. 2 Samuel 7, 16. Tu casa y tu reino, dice, permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Entonces Dios le hace esta promesa asombrosa a David. Tu dinastía o de tu dinastía va a venir alguien que va a tener un reino y un trono que va a ser eterno. Ahora, todos sabemos que David murió y Salomón murió y todos los descendientes murieron. Entonces, evidentemente no eran ellos. Pero alguien que viene de la familia de David, un hijo de David, va a tener este reino que va a ser un trono que va a reinar para siempre. Otra pista de Dios. Isaías 53, siglos después de David, Dios dice en Isaías 53, 5, habla de un siervo sufriente. Puedes leer Isaías 52 también y 53. Pero quizás uno de los versos más conocidos de Isaías 53 es el verso 5. Dice, pero él fue herido por nuestras transgresiones. Dios revela que va a venir este siervo sufriente que va a pagar por las transgresiones del pueblo, por las iniquidades del pueblo. Y que el castigo va a caer sobre él para que su pueblo pueda vivir en paz con Dios. Otra pista de alguien que va a venir en el futuro que Dios está revelando. Y finalmente, el profeta Ezequiel
Y menciono esta cita porque aquí, si te fijaste en la genealogía, David menciona la deportación en Babilonia como un evento importante en la historia de Israel. Entonces, el profeta Ezequiel y los profetas que estaban, Jeremías, por ejemplo, profetizaron de que sí, ya venía la disciplina de Dios y ellos iban a ser expulsados al exilio, a vivir en Babilonia. Pero eso no significaba de que Dios los había desechado para siempre, sino que Dios todavía tenía planes para su gente y para su pueblo. Y fíjate la promesa que Dios les da, Ezequiel 36:24. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios, y todas sus inmundicias, dice, y todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Dios les dice, ok, van a ir al exilio, pero después de eso yo no los voy a abandonar. Los voy a traer, los voy a juntar y voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Y yo voy a cambiar sus corazones. Asombroso. Ese es el nuevo pacto que Jesús vino a inaugurar. Este es el pacto en mi sangre, dice Jesús. Es un nuevo pacto. Entonces, cuando vemos la narrativa del Antiguo Testamento, eso es una línea de tiempo en la cual Dios progresivamente viene revelando el plan que Él está desplegando en la humanidad. Dios nos creó, ese es nuestro origen, la caída del hombre lo echó todo a perder, pero Dios dio una promesa, la simiente de la mujer. Él va a venir y va a arreglar todo el desastre que hizo el hombre. Entonces, la aparición de Jesús no es nada más así random, sin ningún tipo de sentido. Necesitamos entender esa historia de Dios para poder comprender quién es Jesús. Necesitamos entender de dónde viene Jesús, porque Jesús viene a la línea de estas personas, de estas familias reales de carne y hueso, donde Dios obró en ellos para desarrollar y para implementar un plan que Dios tiene. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué es lo que eso nos debiese de ayudar como a reflexionar? Después del primer servicio, a las 10 estaba hablando con una persona y hablamos de que comentamos que nuestra cultura en la que vivimos es una cultura de lo instantáneo. Queremos las cosas inmediatamente. Calentamos una comida en 20 segundos. Apretamos un botón y el celular nos obedece. Entonces nos cuesta mucho entender cómo opera Dios a través del tiempo. Porque queremos las cosas inmediatamente, queremos una solución inmediatamente. Pero cuando vemos esta genealogía y vemos la historia de la Biblia para atrás, te vas a dar cuenta de algo. Y es que la gran historia de Dios, o en la gran historia de Dios, eso nos muestra que Dios no actúa de acuerdo a nuestros tiempos. Dios no actúa de acuerdo a nuestros tiempos. Dios se ha tomado toda la historia, cientos, décadas, miles de años, en desarrollar algo que Él está haciendo. Entonces eso para cristianos modernos occidentales como tú y yo nos cuesta muchísimo entender. Porque queremos que Dios haga las cosas en nuestra vida así. Hasta pedirle paciencia le decimos, dámela ya. Es una contradicción. Dame paciencia, pero dámela ahora. Entonces Dios no opera como tú y yo queremos, no opera en nuestros tiempos. Y la historia de la humanidad y la historia de la redención, Dios nos muestra eso. Dios no está viendo el reloj que está atrasado y como que se le está juntando los pendientes. No. Dios está obrando y desplegando su propósito muy claro donde Él va a llevar toda esta situación. Entonces eso significa para ti y a mí que tenemos que aprender a esperar. Tenemos que sentarnos y contemplar a nuestro Dios, que hace cosas hermosas, pero no las hace de un día para otro algunas. Toma tiempo. Hay pasos que son necesarios caminar para llegar a un lugar. Y eso es lo que nos demuestra una genealogía como esta. Dios podría haber arreglado el problema de Adán al día siguiente, pero no lo hizo así. Eso nos dice mucho de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de procesos.
de tiempo, de caminar un camino largo para comprender las cosas y no nada más tragarlas, sino que masticarlas y entenderlas. Lo segundo que podemos apreciar y que nos debiese hacer reflexionar en esto es que Dios es un Dios muy paciente, muy paciente. Ves cada nombre que está acá y vas a comprobar que en cada una de las vidas de estos hombres y mujeres Dios fue paciente. Dios fue paciente, es paciente. Dios no tiene prisa otra vez. Somos nosotros los que andamos corriendo. Pero Dios no anda corriendo. De hecho, Dios está fuera del tiempo. El tiempo es una limitación nuestra, no de Dios. Dios siempre hace las cosas cuando las debe de hacer y cuando es para nosotros el tiempo correcto. Pero Dios nos muestra su paciencia. Entonces hay un proceso, hay algo que Dios está desarrollando y que está construyendo. Y lo mismo es en tu vida. Cantamos una canción, una parte como que me llamó la atención ahora. Decía la canción, en parte ahora vemos. Y esa es nuestra historia. Solamente vemos en parte de las cosas que suceden en nuestra vida. Solo Dios tiene el panorama completo. Pero ¿sabes qué? Cuando recurrimos a su palabra, podemos ver completo lo que Dios está desarrollando. Y podemos saber no solamente de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Es como un ejemplo que una vez le oí a una persona que lo encuentro súper bueno. ¿Has visto a veces cuando vas a espacios enormes y no tienes la menor idea dónde estás? ¿No? O entras a una plaza y no sabes dónde está como que el local al que quieres ir. Y hay un mapa y te dice, usted está aquí. ¿No? Eso nos ayuda mucho porque nos pone a un lugar donde estamos y cómo podemos movernos hacia donde queremos. Bueno, la Biblia es algo parecido. La Biblia nos indica dónde estamos parados ahora. Porque eso nos da confianza de lo que pasó, pero también nos hace ver el futuro y hacia dónde vamos con claridad. La historia del hombre no es algo aleatorio, no es cíclico, es línea recta. Es línea recta hacia lo que Dios va a hacer. Entonces lo echamos a perder en el Edén, pero Dios va a hacer todas las cosas nuevas. El Antiguo Testamento fue la espera de esta promesa de la simiente de la mujer, que va a revertir lo que la serpiente o el diablo hizo. Y es en ese contexto donde aparece Jesús. Entonces no aparece como que sin avisar, es algo que Dios viene desarrollando a través de la historia. Ahora, no voy a volver a leer la lista de todas las personas, pero básicamente pudiésemos decir que estas personas que están aquí son la familia de Jesús. ¿Tienes en tu familia el pariente incómodo? ¿El tío de que como que no quieres hablar mucho a lo mejor? Bueno, aquí en la lista de Jesús hay muchos parientes incómodos. Muchos. Como que a lo mejor nos apenan ciertas personas y como que, ya viene, entonces como que te corres en la fiesta de fin de año porque algo va a ser, ¿no? Él o ella. Y es ese pariente incómodo. Pero una de las cosas que me gusta de la Biblia es que Dios no le da pena. O sea, Él muestra las cosas como son. No anda como que haciendo esto relucir más bonito de lo que realmente es. Y en esta familia y en esta lista, creo que todos son parientes incómodos. Ahora, así, a grandes rasgos, hay ciertos nombres que conocemos, estamos familiarizados, David, Abraham, pero hay cosas que la lista de por sí como que la manera en la que están puestas como que resaltan. Ahora, para nosotros otra vez, cristianos modernos occidentales, el que aparezcan nombres de mujeres a lo mejor no nos sorprende, pero esto es totalmente contracultural en el primer siglo. En ninguna genealogía del primer siglo aparecían nombres de mujeres. No. Los judíos, una de las oraciones que hacían es, gracias a Dios porque no soy un gentil, porque no nací gentil y porque no soy una mujer. Entonces, el que Mateo ponga en esta lista nombres de mujeres es algo revolucionario. Es algo que no es común. Ahora, no solamente no es común o anormal que aparezcan los que aparecen acá, pero también que aparezcan mujeres,
es el tipo de mujer que también muestra Mateo. Entonces, la primera que quiero mencionar rápido, no tenemos tiempo para estudiar su vida, pero es Tamar. Puedes leer después Génesis 38, ahí está la historia de Tamar. Pero Tamar fue la nuera de Judá, ¿ok? Uno de los hijos de Jacobo de Israel. El hombre que su padre profetizó que de su descendiente va a levantarse uno que todas las naciones lo van a obedecer. ¿Okay? El que leímos en Génesis 49. Ese es Judá. Okay. Tamar fue nuera de Judá y enviudó 2 veces de 2 hijos de Judá. Y ninguno de esos hijos le dejó un heredero, le dejó un hijo. Y eso era muy importante en esa cultura. Entonces Judá le negó el tercer hijo a Tamar para que le diera un heredero, que era la costumbre en esa época. Entonces Tamar, desesperada, lo que hizo fue básicamente, en un momento se disfrazó de una prostituta. Y Tamar se involucraron sexualmente, la nuera con el suegro. Y de esa unión nació estos 2 hombres, Fares y Zara. Entonces, por eso te digo, en la historia familiar hay historias muy incómodas. Y una de esas es esta. Judá, o sea, un mal ejemplo de hombre y de sus decisiones, pero está en la genealogía de Jesús. Y la Biblia no lo oculta. No dice, no vamos a quitar el pariente incómodo. Y Tamar tampoco, no nos conviene porque tiene que lucir bien esto para la foto. Ok, Rahab. Rahab fue una prostituta cananea. Es conocida en la Biblia porque escondió a 2 espías israelitas que Josué mandó antes de la conquista de la tierra prometida. Ahora, Rahab es notable porque a pesar de su estilo de vida, fue una mujer que venía siguiendo y llevando un registro de la historia del pueblo de Israel y de lo que Dios había hecho desde la salida de Egipto. Y esta mujer no solamente fue salvada físicamente cuando los israelitas tomaron la tierra prometida, sino que Rahab fue salvada espiritualmente porque ella creyó en el Dios de Israel. A pesar de su estilo de vida, a pesar de su trasfondo, lo puedes leer en Josué capítulo 2. Tremendo. Rahab después formó una familia y su fe cambió su vida. Se casó con un hombre y Dios cambió y transformó su vida. La tercera mujer es Ruth. Ruth fue una mujer moabita. Los moabitas eran un grupo étnico que los israelitas odiaron porque básicamente en la época del Éxodo ellos fueron enemigos de ellos en la época del Éxodo. Entonces, esta mujer moabita, Ruth, es de este grupo que los israelitas como que odian y no aman con justa razón. Pero resulta que Noemí, esta mujer de Israel, se va con su familia a la tierra de Moab, con su esposo, con sus hijos se casan con las mujeres de esa tierra, entre ellas estaba Ruth, pero enviuda, y enviuda Ruth también. Noemí decide regresar a la tierra de Israel, vuelve a Belén, y Ruth decide seguir a su suegra. Y le dice, no, tu tierra va a ser mi tierra y tu Dios va a ser mi Dios. Ruth renunció a todos sus dioses paganos y decidió creer en el Dios de Israel. Y hizo de Yahweh su Dios. Y eso es lo impresionante de la vida de Ruth. Pero era una extranjera de un pueblo que los israelitas odiaban. Y está en la historia y en la genealogía del rey David. Boaz, este hombre, se casa con ella. Y interesante, Boaz es descendiente de Rahab, la prostituta cananea. Es increíble cómo Dios está haciendo la historia, está pintando este cuadro. Y al Boaz casarse con Ruth, Ruth entra en la genealogía del rey David, por lo tanto de Cristo. Boaz y Ruth tuvieron un hijo llamado Obed, dice la genealogía, y Obed fue padre de Isaí, el papá de David, del rey David, del rey más importante de Israel.
Finalmente, Betsabé. Y me llama la atención que Mateo lo pone como el esposo de Urías, como que ese incidente marcó a Betsabé. No solamente a David, también a ella. La Biblia dice que eso fue adulterio que David cometió con ella. Y como consecuencia de la disciplina de Dios, ese primer hijo lo perdieron, ambos. Entonces, Betsabé, la Biblia es como un personaje medio ambiguo. No hay como que una opinión moral como que del todo favorable, pero tampoco del todo negativo. Pero ¿qué nos muestra esto? Esta lista, y como una muestra estas mujeres y estos hombres que están en esta lista. Creo que la venida de Jesús, que es lo que nos importa, lo que Mateo está tratando de explicarnos acá, no sucedió y no ocurrió debido a que estas personas fueron justas, sino que Jesús vino a pesar del pecado de ellos. Eso es muy importante, porque es muy fácil para nosotros a veces como que de etiquetar a las personas de esos son los malos, estos son los buenos y yo estoy entre los buenos. No. Y como que pensar, bueno, Dios solo usa a buenas personas, ¿no? Entonces hay que ser bueno porque así Dios me va a usar y me va a bendecir. Bueno, la Biblia nos refuta esa opinión que tenemos errónea. Entonces Jesús vino por gracia, a pesar de sus parientes incómodos que su familia y su linaje hacia atrás tenían. Lo segundo que esta lista nos muestra es que Dios cumple sus planes a través de personas rotas e imperfectas. Dios cumple sus propósitos a través de personas rotas e imperfectas. Nadie acá, ni siquiera Abraham, que mintió 2 veces diciendo que su esposa era su hermana, está libre de pecado. Entonces, eso nos debe de hacer pensar, porque a veces pensamos que nuestros fracasos nos descalifican y como que nos marcan para toda la vida. Y ves que todos estos hombres y mujeres tienen fracasos en sus vidas, de mal representar a Dios, de hacer lo que no debían de hacer, de falta de fe, falta de confianza, falta de obediencia. Entonces, ¿por qué Dios usa personas así? Porque es lo único que hay. Por eso. Como somos tú y yo, es lo único que hay. No hay gente perfecta. Por eso Dios no le queda de otra. Eso nos debe de humillar. No es para sentirnos orgullosos. De hecho, esto debe de pulverizar nuestro orgullo porque pensamos que el favor de Dios y el amor de Dios lo tenemos porque hemos vivido vidas intachables y no las hemos vivido, ni tú ni yo. La única razón por la cual Dios nos acepta es porque eres grande en amor y su gracia es enorme. No porque hayamos vivido una vida perfecta. Precisamente porque no hemos vivido una vida perfecta, Dios tuvo que hacerse hombre para venir a rescatarnos. Entonces nadie califica realmente. Tercera cosa es, creo que esta lista nos muestra nombres de personas que nosotros nunca hubiésemos puesto en esta lista. Y creo que así también hay personas que nosotros, como que en una iglesia, en una familia, no tendríamos en nuestra lista de gente que nosotros consideramos que Dios tiene que darles su favor. Dice, no, esa persona hizo esto, no, Dios no puede bendecir eso. Entonces Dios no puede ser una persona que tuvo esta falla moral o en su carácter porque no me gusta a mí, me molesta. Pero ves la lista de estas personas y mucha de esta gente no hubiese estado en una lista que nosotros hubiésemos hecho para poner como la familia de Jesús. El problema es que si nosotros medimos así, tampoco nosotros entraríamos en la lista. Entonces eso nos debe tenemos que renunciar a nuestra autojusticia, de considerarnos de que somos buenos porque no hemos hecho ciertas cosas que nosotros consideramos malas que los otros sí hacen. Pero nosotros hemos hecho otras cosas que ante los ojos de Dios son igual de malas. Entonces, si tú vas a darle un disparo al otro, te lo estás dando en el pie. Yo me lo estoy dando en el pie.
sea, porque ninguno de nosotros, ninguno, está capacitado para tirar la piedra. Porque todos hemos fallado a Dios, todos. Y el único que podía tirar la piedra no lo hizo. Entonces tenemos que entender, porque aquí es donde el cristianismo se vuelve real para nosotros, mis hermanos. Podemos hablar de esto, de la gracia de Dios, pero si tú y yo no la entendemos en nuestra vida, no vamos a tener gracia con los demás. Porque no hemos entendido lo que Dios nos ha dado. La única razón por la que Dios nos ama no es porque somos amorosos, es porque Él es amoroso. Esta lista nos muestra eso. Ahora, si Jesús tuvo a estas personas como sus antepasados, y a lo mejor nos sorprende, ¿por qué nos sorprende el tipo de seguidores que Él tiene? Si para atrás tenía este tipo de personas, ¿por qué a veces nos escandaliza decir, ay, pero esa persona va a la iglesia, mira cómo es? ¿No? Si para atrás había gente que tenía como que eran incómodos, ¿por qué nos sorprende que haya gente incómoda que a lo mejor en nuestro cuadrado como que no encaja, pero Dios no se avergüenza de ellos? Finalmente todos estamos necesitados de la gracia de Dios. Piensa en esto, ¿no es asombroso que Dios, sabiendo exactamente quiénes somos y quién tú eres, Dios te haya elegido para que seas parte de su familia? O sea, ¿qué ganaba Dios con que tú y yo fuéramos parte de su familia? ¿Qué prestigio pudiésemos traer a su nombre? ¿Qué gana a Jesús con juntarse con gente como tú y yo? ¿Qué le podemos aportar a Él? Entonces, cuando entendemos eso, tenemos que bajarle a las revoluciones de nuestro orgullo. O sea, Jesús nos ama. Dios nos ama. Mandó a Jesucristo para rescatarnos. Pero eso debe de permear nuestro corazón. Porque nadie es amado ni aceptado por Dios por vivir una vida intachable, porque nadie la ha vivido, solo Cristo. Y cuando vemos estas personas, hombres, mujeres, dices, híjole, ¿quién realmente puede pararse delante de Dios? Y como que decir, sí, bueno, ahí está Jesús, levanta la mano. Dios se tuvo que hacer como nosotros para venir a vivir la vida y cumplir con el estándar que Dios pedía. Creo que debemos de sentir una gran gratitud por que Dios nos ha invitado a ser parte de su familia. Y entender que a lo mejor es eso, o sea, muchos a lo mejor no consideraríamos que esa persona como que tiene los, entre comillas, méritos para estar en la lista de los que Dios salva, pero ahí está, Dios lo eligió o la eligió y fue por gracia, simplemente, no por nada que hicimos como para merecer lo que Dios nos ha dado. Finalmente, todo el punto de que Dios se haga hombre en la persona de su Hijo es eso, necesitamos que alguien nos viniese a rescatar. Y no nos podemos rescatar a nosotros. Una de las cosas que los evangelios nos muestran es que Jesús es amigo de los pecadores. Y en su familia todos eran así. Y para adelante todos somos así. Entonces, eso no quiere decir de que vamos a justificar las cosas que hacemos, pero lo que nos habla es que, ok, necesitamos a Cristo en nuestra vida, necesitamos que nos salven. Si tú eres una persona hoy que a lo mejor no eres un cristiano, no has nacido de nuevo, y tú dices que no, es que tú no sabes cuál ha sido mi pasado. Bueno, aquí es el pasado de muchos hombres y mujeres que Dios perdonó y cambió sus vidas. Entonces, Dios tiene la capacidad, porque es el único que tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados. Perdonar nuestro pasado. Toda esa mochila que vienes arrastrando toda tu vida dices, ay, que todavía no logro perdonarme a mí mismo. Es que tú no tienes que perdonarte, es Dios el que tiene que perdonarte. Porque a Él es el que ofendiste. Entonces, ¿cómo le hago para que esto que hice, mi pasado, mi vida, como que me está cazando siempre? Pues tienes que venir a Cristo.
Él borra tus pecados. No los tapa, los borra. Y ya no se acuerda más de ellos. Y te da su apellido, te da su nombre. ¿Cómo hacemos eso? Mediante la fe en Jesucristo. Reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y reconocer que los necesitamos. Y que Él es capaz de salvarnos y cambiar nuestra vida, como esta lista nos demuestra. Los que vinieron antes y también los que vinieron después, como Mateo, el que escribe esto con conocimiento de causa de qué es la gracia de Dios.